del Ministerio de Justicia de dar de baja o cerrar 13 programas que podrían ser consideradas como con perspectiva de género. Programas que algunos lo conocemos porque, bueno, hemos charlado en varias oportunidades con referentes, con quienes trabajan estas temáticas, promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, por ejemplo. Bueno, decía hoy el programa Menstruar también. Pero bueno, para charlar un ratito de este tema, de cómo ya se está viviendo desde el comienzo de la gestión de Milei, el de financiamiento, desmantelamiento de estos programas, está en línea Valentina Jiménez, que es militante y promotora territorial también de género, militante de el movimiento Evita, para charlar un poquito, para que nos cuente qué significa. Valentina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Bueno, en principio muchas gracias por invitarnos a charlar. Me parece que si bien muchos de estos programas hace rato por ahí ya se fue difundiendo y no solo estos programas se fueron cerrando a lo largo de estos meses un montón de otros programas que hacen al acceso a derechos de toda la población, no solamente de las mujeres, pero sí siento que hay un ensañamiento puntual con mujeres y diversidades y niñeces también. Además, el tiempo en que eligen contar algunas cosas o tomar algunas decisiones están jugando también lo electoral en Ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? tal cual. Yo siento que la están usando eso, mediáticamente como herramienta de campaña, pero bueno, muchos de estos programas ya habían sido vaciados totalmente desde hace más de un año, como es el Acompañar, que era un programa destinado a víctimas de violencia de género en situación de riesgo. Ese programa directamente lo empiezan a poner muchas trabas apenas asumen y después de los 6 meses ya directamente se vació totalmente, como también las trabajadoras que dependían del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que bueno, se cerró y quedaron todas desempleadas. Yo decía un poco hoy en la apertura, muchos de estos programas venían de alguna manera a reconocer el trabajo que ya vienen o venían y siguen haciendo muchas promotoras como vos, digamos, ¿no? Que en el territorio se encuentran con esta temática y estos programas después vinieron de alguna manera a reconocer ese trabajo, a facilitar algunas cosas, siempre insuficiente también, ¿no? Sí, tal cual, en principio eso daba como cierto marco de reconocimiento, que eso ya es un montón cuando uno está en el ejercicio, si se quiere, en el acompañamiento, en el tratar de dar respuesta, en encontrar, y para las personas, principalmente termina afectando a las personas que están en situación de violencia. Porque tal vez no eran programas que tenían un presupuesto nacional muy grande. Pero, por ejemplo, el Registro Nacional daba visibilidad a la figura de promotoras, daba cierto reconocimiento, explicitaba de alguna forma qué hacía una promotora, y esto era una herramienta para con las instituciones, o sea, para que una vaya frente a una institución, no sé, a la justicia principalmente, y pueda presentarse desde un lugar de reconocimiento, si se quiere. Y después el resto del programa, no se veía hoy un título de no me acuerdo qué medio, que decía como se terminó la copa menstrual. Sí. Como que fue uno de los programas, o sea, el programa Menstruar, que tenía como objetivo la distribución de copas menstruales y insumos de gestión menstrual a centros de salud o a programas de salud sexual y reproductiva. O sea, en realidad termina afectando a los sectores más vulnerables que no pueden gestionar cosas básicas como la menstruación. Porque tampoco implicaban, no sé, trabajadores contratados, no, era distribución de insumos. Y muchos de estos programas también poder sensibilizar, acercar información, o sea, todo un educación. Sí, tal cual. Las escuelas de género, que también es un programa que ahora lo cierran, pero que también desde el año pasado ya no se generaron instancias de formación que principalmente estaban destinadas a sectores populares o a territorios más, no sé, vulnerables. Ese programa también ahora lo hacen público, pero ya hace más de un año no habilitaban proyectos. Y son programas que estaban destinados a organizaciones
de la sociedad civil, o sea, fundaciones, asociaciones, con personería jurídica que presentaban propuestas y bueno, y eran financiadas para llevar adelante estos dispositivos educativos, si se quiere, pedagógicos en materia de género y diversidad, y un poco más acceso a la justicia y otras temáticas. Es decir, están como desmantelando todas las redes que se fueron de alguna manera reconociendo y ayudando a fortalecer. Y están dejando sin ninguna herramienta a cualquier, no sé, a cualquier proyecto colectivo de alguna manera, porque hoy las organizaciones ya no tienen, si bien ya desde que asumieron están desarmando todas las organizaciones de todo tipo, ni siquiera hablo de los movimientos sociales. Cualquier intento de organización de lo común la están desarmando porque eso te dejan sin ninguna herramienta. Y aparte también afectan a los trabajadores que después van a trabajar en estos proyectos. Sí. Porque estos proyectos tenían que tener trabajadores que facturen, que cumplan tareas, no sé, desde docentes hasta trabajadores sociales, psicólogos y un montón de otras profesiones que por ahí podían acompañar esos procesos de proyecto. Hoy ya no, lo vacían, digamos, menos trabajo para los trabajadores, digamos. Pensaba también, Valen, vuelve a exponer a todo tipo de situaciones a quienes están en los territorios, ¿no? Porque toda esta campaña tan violenta de estigmatización, de banalización de la problemática, de exaltar la crueldad que vemos desde el gobierno nacional, eso se siente en el territorio. Sí, tal cual, o sea, vacían programas no sé, de fortalecimiento a personas trans, travestis y transgénero. Es como más violencia, digamos, a quienes ya directamente hoy están siendo atravesadas por un montón de desigualdades, vulnerabilidades y violencia. O sea, es como, no sé, recrudecer, si se quiere, las desigualdades, expulsar más aún a cualquier sujeto que no sé, no es un clase media varón, no sé, de la iglesia, no sé cómo decir, pero sí. No, y pensaba también en el trabajo de los promotores y de las promotoras, sobre todo, quienes acompañaban a mujeres en situación de, no sé, por poner un ejemplo, de situación de violencia, que necesitaban tener una cobertura para ir a hacer ese acompañamiento. Esto vos decías de qué sé yo, cuando iban a hacer algún trámite ante el Poder Judicial, ante la policía, ante la propia familia o el agresor, claro. O sea, más expuesto. Estaba pensando en que cuando uno piensa en cuál es el rol de estas organizaciones, tanto promotoras y promotores, como también otras fundaciones y organizaciones que por ahí hacen estas tareas más de sensibilización, de promoción, que generan puentes de accesibilidad a derechos básicos, ¿no? Como, no sé, la salud, la alimentación, vivir una vida sin violencia. O sea, parece que hay que reafirmar que hoy vivir una vida sin violencia de género es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado, ¿no? Pero como que eliminan esa posibilidad de nexo y sabemos que cuando alguien está en una situación de mucha vulnerabilidad, acceder a cualquier institución es muy difícil. Sí. Entonces, como al eliminar ese nexo, pones más barreras de accesibilidad a cualquier derecho, digamos, a cualquier cosa mínima como sea, tramitar un DNI, inscribir a tu hijo en la escuela, acceder a algún comedor merendero, no sé. Cosas muy básicas de la vida. Pensaba, no sé, tramitar ahora esto que vos decías, ingresos, que hay programas sueltos por ahí que antes la gente no podía acceder porque no conocía, no sabía cómo hacerlo, no podía hacerlo. Bueno, todo eso claramente también desmantelado. Valen, y ¿cómo están atravesando quienes vienen trabajando esta temática lo cotidiano? Vos, por ejemplo, tu tarea, ¿cómo es ahora? ¿Cómo fue afectado? Y la verdad es que viene siendo afectada desde que asumieron, básicamente. Una de las primeras medidas que fue una conquista de las trabajadoras comunitarias fue el nexo doble, que era un potenciar trabajo doble a quienes realizábamos tareas de cuidado y acompañamiento social,
Eso fue una de las primeras cosas que sacaron, lo cual las trabajadoras comunitarias ya no llegaban ni a un salario mínimo. Lo que nos puso a todas a tener que buscar o sea, si ya teníamos 2, 3 trabajos, a tener que abocar nuestra vida a buscar estrategia para sobrevivir nosotras, en primer lugar. Y obviamente lo que te quita es tiempo para poder hacer estas tareas comunitarias. Aparte de dejarnos sin ninguna herramienta para acompañar, para generar procesos colectivos. O sea, si nosotros antes pensábamos, bueno, generar esta estancia educativa para, no sé, tener un impacto en la sociedad, bueno, hoy ya no tenemos esas herramientas. Y la verdad que con el costo de vida hoy está muy difícil pensar, porque ni siquiera se puede proponer, bueno, alguna estrategia para juntar fondos para... No se puede, porque si juntamos fondos es para que alguna compañera coma. Sí. Y bueno, y aparte de eso también, o sea, nos pasa en el acompañamiento de no tener herramientas para acompañar situaciones, por ejemplo, de violencia extrema. O antes uno podía decir, bueno, vamos a gestionar esto, te acompañamos acá está esta posibilidad. Ahora no hay eso. Entonces, otra vez, tipo, la persona en situación de violencia que no tiene más que hacer que esperar alguna medida de seguridad de la justicia que muchas veces no llega, o llega tarde, y nada más. O sea, a veces están solas con sus hijos, con, no sé, alguna asignación universal, y hasta ahí, y bueno, y a rebuscársela, a buscar trabajo, que no hay, porque también las mujeres hoy para conseguir un trabajo está muy difícil, las condiciones laborales son muy malas. Entonces es como eso, la sensación constante de no tener herramientas para afrontar las situaciones de desigualdad y de violencia. Y además vuelvo a esto de en un clima así de mucha hostilidad también, ¿no? Porque es como que estamos hablando otro idioma ahora. Hay otro... Sí, tal cual. Y también como que refuerza de alguna forma esto de que las instituciones no puedan dar respuesta. Porque te vas a alguna institución municipal o provincial y tampoco tiene, o sea, algo. Obviamente también es una decisión política, ¿no? Claro. Que cómo reorganizar frente a un contexto nacional así de ajuste y a qué cosas se le da prioridad. Pero bueno, también entendemos que todo este vaciamiento afecta directamente a las herramientas que tiene también la provincia, sin justificar, porque también siento que terminan siendo un poco cómplices, ¿no?, de este ajuste, de este vaciamiento, pero bueno, o sea, también las deja sin herramientas. O sea, las trabajadoras de la dirección de violencia de género y demás, también antes podían ellas mismas hacer cargas al acompañar, cosa que hoy ya no pueden. Tú también, ¿viste? ¿Qué le ofrecen a alguien en situación de violencia? Una bolsa de mercadería, asesoramiento jurídico y por ahí, en el mejor de los casos, atención psicológica, pero más que eso, no. Valen, bueno, me parece también interesante después pensar qué queda después de todo esto. Lo escuchaba a un ex juez de la Corte diciendo, bueno, este diluvio va a pasar. Y después que pase, ver qué queda como para también empezar a reconstruir y volver a pensar en recuperar derechos, ¿no? Derechos tan básicos como los que estás mencionando acá. Sí, tal cual. El tema, o sea, lo que yo pienso es que el impacto, ¿no?, que tiene todo esto. Porque, a ver, esas vidas que están siendo hoy atravesadas por esto, no acceder a cosas básicas, eso no se reconstruye tan fácil. Sí. O sea, esos efectos. Y también el tener que aguantar de alguna manera y transitar las situaciones de violencia de género de la peor forma, o muchas veces no poder salir, porque también es a veces la que te queda. Y después, obvio, pienso que todos estos programas de alguna forma no fueron, no sé, soplar y hacer botellas, sino que fueron resultado de un montón de discusiones y de conquistas, si se quiere, históricas.
y de dar voz y de visibilizar poblaciones que habían sido postergadas, que no tenían ningún tipo de asistencia, que no tenían ningún amparo, no había nada que, no, o sea, el Estado no llegaba ahí de ninguna manera, y entonces como que siento que, no sé, el generar, que fortalecía productivos de mujeres de la economía popular. Sí. O el sembrar igualdad, instancias de fortalecimiento a mujeres del sector rural. No sé, pienso que son programas que de alguna forma llegaban a sectores más postergados. Y esos sectores hoy de vuelta están como hace, no sé, 20 años. Y siento que esto no se va a reconstruir de un día para el otro, sino que va otra vez tener que, no sé, vamos a tener que generar un montón de discusiones para volver a explicar, para poder instalar que es necesario que las mujeres en situación de violencia de género tengan una asistencia en situaciones de urgencia. Además esto que vos decís, ¿no? Las vidas que se pierden. De quitarle legitimidad por decir, bueno, los programas kirchneristas no sé, que eran ideológicos. Y no, o sea, quitarle toda la parte de que en realidad es un derecho, que hay un montón de convenciones, de tratados que abonan de alguna manera a esto. O sea, hay un montón de fundamentación de por qué tienen que existir programas. Tal vez podemos discutir si esos programas llegaban, si había que pensarlo mejor, un montón de otras cosas. Pero sin duda es un retroceso, y que siento que ni siquiera 4 años ni otro gobierno no sé, un gobierno popular o nacional o no sé, más progresista pueda resolver, porque vacían todo, digamos. Claramente el daño es muy estructural. Donde uno mire podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, siento sí que hay un desafío, y que es como, bueno, reforzar de alguna manera por todos lados, por los medios de comunicación, por los espacios colectivos, en la formación, no sé, académica, y en todos los ámbitos, dar la discusión de por qué esto es necesario, reflexionar, pensar en el lugar del Estado. Bueno, ahora justamente que están a full con las campañas, que den lugar, ¿no?, a estas discusiones, que la sociedad también empiece a exigir y a demandar la existencia, porque también, bueno, hay todo un sector de la sociedad que festeja esto, digamos. Sí, totalmente. Y otro que por ahí se por corre. Eso lo usan, ¿no? Se corre y dice, bueno, que... Valen, mil gracias por este tiempo. Dale, Alicia, muchas gracias a vos. Un abrazo. Les mando un beso. Hasta luego. Valentina Jiménez, promotora territorial, promotora, integra el movimiento Evita desde hace muchos años trabajando esta temática, trabajando en los espacios de formación, de discusión, de organización, y también dimensionando, porque